Señor, gracias Padre Santo y gracias Padre Bueno por este tiempo. Gracias porque has permitido, Padre amado, que estemos reunidos aquí nuevamente, Señor, para seguir estudiando de tu palabra. Tu palabra que es viva y es eficaz. Tu palabra que tiene poder. Gracias, Padre, porque en este tiempo vamos a enfocarnos en los 4 evangelios. Un mensaje, Señor, tan profundo, tan necesario y tan importante, Señor, para nosotros como cristianos que hemos decidido creer en ti. Padre amado, en este momento, Señor, presentamos este curso, presentamos cada uno de los estudiantes, me presento también ante ti, Señor, para que seas tú tomando todo el control de lo que se hable en este curso y que podamos llenar nuestras manos de nuevas herramientas para seguir sirviéndote con amor. Nos ponemos en tus manos hoy, siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que voy a compartir con ustedes la presentación para que me vayan siguiendo. Así que vamos a estar hablando en esta ocasión sobre un panorama de los 4 evangelios. Y me gustaría comenzar haciendo la pregunta de que, ¿qué significa evangelio? Así que si hay algún voluntario que me quiera decir qué significa evangelio para ustedes. Si no hay voluntarios, yo pregunto. La historia de Cristo contada desde las 4 perspectivas. Muy bien, la historia de Cristo contada desde 4 perspectivas. Muy bien, ¿qué más? Buenas noticias. Buenas noticias, muy bien. Ok, yo creo que con eso estamos bastante bien. Así que voy a dar una definición, ¿verdad? Perdón, aquí estamos. Ok, el evangelio viene del griego, la palabra evangelion, que significa buenas noticias. Como verbo significa anunciar las buenas noticias. El evangelio puede ser tanto un nombre como también un verbo. Y cuando lo ponemos en verbo en acción es anunciar esas buenas noticias. El término significa, ¿verdad?, buenas nuevas y se refiere a la gozosa proclamación de la salvación obtenida por Jesucristo. Es bien interesante saber esto. Y es que antes del Nuevo Testamento esta palabra se refería a las buenas noticias de una victoria política o militar. O sea que antes del Nuevo Testamento, antes de que llegara Jesús, esta palabra ya existía. Y se usaba cuando en momentos de guerra, en momentos, ¿verdad?, de diferentes situaciones políticas, lograban victoria. Así que cuando la gente llegaba a evangelio, ¿verdad?, era para anunciar una victoria. Entonces Jesús estratégicamente usa esta palabra también en el Nuevo Testamento, anunciando la victoria de que llegó, ¿verdad?, el Mesías a traer redención a la vida de las personas que decidan creer, ¿verdad?, este mensaje. Así que en el Nuevo Testamento se denotan las buenas noticias proclamadas por Jesús, como lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, o las buenas nuevas acerca de Jesús, como lo declara 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. Así que ya qué interesante saber que estos 4 evangelios, el nombre del evangelio se selecciona porque ya era una palabra que conocían los destinatarios de cada uno de los 4 evangelios. Era una palabra que cuando lo escuchaban decían, ok, hay victoria, hay buenas noticias, ¿verdad? Así que por esa razón se selecciona este nombre para poder identificar esta buena noticia de nuestro Redentor. El objetivo de nuestro módulo va a ser entender la importancia del contexto histórico, cultural, en la narración de la vida y ministerio terrenal de nuestro Redentor en los 4 evangelios. También conocer el contenido de los 4 evangelios, entender la relación que existe entre los evangelios, considerando los sinópticos y también el evangelio de Juan. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, cuando hablamos de los evangelios sinópticos, son los que se limitan a presentar la historia de Jesús desde el punto de vista de los testigos oculares. O sea, que la narración de esos evangelios son porque escucharon, porque vieron, hicieron investigaciones de todas las personas que presenciaron milagros de Jesús, que presenciaron diferentes obras de Jesús y a base de toda esa investigación escriben esos evangelios.
Por eso se llaman los sinópticos, porque se pueden comparar entre ellos. Y es interesante poderlos leer los tres al mismo tiempo, porque puedes ver la película completa. Quizás Mateo resalta una parte según, ¿verdad?, su estilo, ya que él fue un cobrador de impuestos y tiene unos detalles que quizás Lucas, como médico, no incluyó, pero Lucas sí incluye otros detalles que Mateo no incluye. Entonces, al leer los tres juntos, podemos ver todas las partes y los panoramas y detalles que nos hacen entender mejor el momento, cómo ocurrió. También el Evangelio de Juan no es sinóptico, pero este es más teológico y profundiza más sobre la deidad de Jesús. Por eso el Evangelio de Juan es uno de los evangelios que se recomiendan a las personas que son nuevos creyentes, que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Le dicen, ok, primero léete Juan, porque Juan es el que tiene el contenido más teológico y resalta a Jesús en su deidad. En los 4 evangelios, todo se resalta, ¿verdad?, a Jesús como 100% hombre y 100% Dios. Pero no es, en el Evangelio de Juan es donde más se ve esa característica de Dios en Jesús. Me gusta mucho un autor de uno de los libros que voy a usar de guía para el módulo. El libro se llama Se hizo hombre y el autor es Pablo Hoff. Y me encanta una de las cosas que dice Pablo Hoff en el libro, que dice, no debemos leer los evangelios como narraciones de sucesos del pasado, sino como un mensaje de vida espiritual para el tiempo presente. Muchas veces, ¿verdad?, pensamos, que estas cosas pasaron en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero muchas cosas de las que vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando, que es el Evangelio de Jesús, son mensajes que hoy mismo podemos aplicar, que hoy mismo podemos ver y conocer a ese protagonista que es Jesucristo, ¿verdad? Y ver e imitar todas esas cualidades que podemos identificar en cada una de sus acciones, que siempre fueron con un propósito. Nada fue improvisado, nada fue por casualidad, sino que cada obra y cada acción fue con un propósito, y poder estudiar los 4 evangelios y ver cómo detalla cada autor diferentes características de escenas, nos hace entender el propósito por el cual Jesús hizo cada cosa. Además de que toda esta historia, cuando se habla en los 4 evangelios de Jesús, Jesús hace una acción de discipular también a los discípulos y enseñarles por acciones diferentes cosas que debían hacer. Una vez tenían que continuar, ¿verdad?, la misión de compartir el evangelio. Así que nosotros también tenemos ese llamado de la gran comisión de ir y hacer discípulos y enseñar, ¿verdad?, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, y pues poder ver, estudiar cómo Jesús lo hizo con los 12 discípulos, nos da a nosotros una idea cómo hacerlo con las personas que nos tocan enseñar y discipular. Así que esto de los 4 evangelios es realmente una bendición poderlos tener acceso a ellos. Entrando un poquito en el contexto de los evangelios, me gustaría comenzar hablando del periodo intertestamentario. Este fue un periodo que se encuentra, si ustedes ven la Biblia, ustedes tienen su Biblia, ¿verdad?, con ustedes, antes de Mateo, ustedes encuentran que está el libro, ¿verdad?, de Malaquías. Entonces, después de Malaquías, se acaba el Viejo Testamento y comienza el Nuevo Testamento con Mateo. Así que ese tiempo entre Malaquías y Mateo fue un tiempo donde no se conoció ningún profeta que hablara ni escribiera. Y ese periodo se conoció como el periodo de silencio. Y no hubo quien escribiera, no hubo nada, ¿verdad?, en ese proceso. Y ese proceso duró más de 400 años. Así que en ese tiempo, donde podemos reconocer antes de Cristo y después de Cristo, si lo vemos en una tabla, en una gráfica, ¿verdad?, lineal de tiempo, antes de Cristo vemos Malaquías, que si verificas cuándo fue escrito entre el 450 al 420 antes de Cristo. Entonces, si ves cuándo fue escrito Mateo, ¿verdad?, que fue del 55 al 65 después de Cristo, te das cuenta que pasaron más de 400 años en ese periodo de silencio.
Entonces, luego, ¿verdad? Vienen los 4 evangelios y se comienza, ¿verdad?, a compartir y esparcir el mensaje de salvación. Así que en los 4 evangelios, cuando los estudiamos, vamos a encontrar que hay narraciones, hay personajes, hay eventos, hay sucesos. Podrían parecer diferentes narraciones como biografías, pero carecen de información pertinente a una biografía. Por lo tanto, ¿verdad?, lo vemos más como historias. Y los escritores arreglaron algunos de los eventos en un orden de acciones más que cronológico. Recuerden que cada autor está llevando su evangelio a un destinatario en particular y estratégicamente ordenaban toda la información según el interés de este destinatario, siendo sensibles a la necesidad que estaban viviendo ese destinatario. Por lo tanto, muchas veces no vamos a ver que coinciden el orden, ¿verdad? Porque no es un orden cronológico, sino un orden de acciones según la estrategia de poder llevar el mensaje de una manera que llamara la atención a ese destinatario. También en los 4 evangelios, ¿verdad?, vamos a ver que son diferentes versiones de la misma historia, porque son escritos por diferentes autores, donde, ¿verdad?, es la misma historia, pero resaltan diferentes detalles que otros no resaltan. Por ejemplo, un Lucas resalta que cuando Jesucristo está en el Getsemaní y está orando, en ese proceso de oración, suda sangre, porque estaba en un periodo, ¿verdad?, de ansiedad fuerte. Y nadie más dice que él sudó sangre, ¿sabes? Es una área que resalta a Lucas como médico, que le apasiona todas estas situaciones, ¿verdad? Manifestaciones médicas de enfermedades, y lo resalta. Entonces, pero vemos a un Mateo, que es un contador de impuestos, y él con la contabilidad es excelente. Así que también vemos en ese episodio del Getsemaní que Mateo es el único que dice que Jesús fue en 3 ocasiones donde los discípulos decirle, ¿por qué duermen? Pónganse a orar. Y volvió otra vez a clamar y a hablar con el Padre, que no se hiciera su voluntad, ¿verdad?, sino la voluntad del Padre. Así que solamente es Mateo quien resalta que en 3 ocasiones fue. Los demás dicen que sí, fueron donde los discípulos, pero ya, no dicen cuántas veces. Así que podemos ver que según, ¿verdad?, en la preparación de cada uno de estos autores, se resaltan unos detalles que cuando lo leemos todo juntos, podemos sacar, ¿verdad?, como yo les digo, la película completa a más detalles. También, cada uno, ¿verdad?, los escritores de los evangelios no podían decir todo acerca de Jesús, y eso lo podemos ver en Juan 20, 30 al 31 y capítulo 21, versículo 25. Así que, pero aunque no pueden decirlo todo, ¿verdad?, acerca de Jesús, nos dan la perspectiva de que Jesús sí fue 100% Dios y 100% hombre. Así que ahora quiero, en el proceso donde entramos en el contexto, hablar un poquito de por qué estos 4 autores hacen estos evangelios. ¿Cuál era la necesidad del momento de crear esto por escrito? Así que al inicio de la era cristiana no existía el Nuevo Testamento como tal. Era una transmisión que era oral, que levantó la necesidad de relatos escritos acerca de Jesús y su doctrina. Eso iban, ¿verdad?, los discípulos compartiendo, predicando, hablando oralmente este evangelio. Pero se dieron cuenta que eran 12, ¿verdad? Y después se fueron creciendo, pero aún así eran muy pocos para poder llevar todo esto a diferentes lugares y esparcir el evangelio. Así que traen como estrategia esparcir el evangelio por el mundo con los escritos. Crean, ¿verdad?, todo el evangelio escrito y lo comienzan a compartir. Por eso vemos en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, esa introducción de Lucas cuando habla de que era necesario hacer el escrito, y Lucas mismo afirma que es un hombre estudioso, era médico, ¿verdad? Y con esa conciencia de la importancia de estudiar, de investigar, él dice bien claramente en esos versículos que él investiga, él hace, ¿verdad?, investigaciones y hace una buena recopilación para poder escribirlo y compartirlo. Así que si hay algún voluntario que quiera leer esa introducción para que podamos ver cómo Lucas narra esa necesidad que había de que la gente supiera
y cómo la estrategia que utilizan de hacerlo escrito para compartirlo. No sé si hay alguien que lo pueda buscar y leer. Dice así. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Verdad? Y la estrategia de Lucas de darle esto a Teófilo es que Teófilo tenía, ¿verdad?, el presupuesto para poder reproducirlo y poderlo seguir compartiendo a otros. Pero mira cómo Lucas dice, me di la tarea de hacer una buena investigación para redactar este evangelio para que se pueda compartir a diferentes lugares. Y porque había una necesidad de que había personas que no podían escuchar y pues ya la transmisión oral se quedaba muy corto, ¿verdad? Todavía no había el Facebook Live, todavía no había el Zoom ni nada de estas cosas para poder llegar a muchos lugares en una transmisión oral. Así que quiero rápido ir a una vista panorámica de los 4 evangelios y con esto, ¿verdad? Vamos a tomar un poquito de contexto para poder estudiar poco a poco cada uno de los libros en las siguientes clases. Mateo. Mateo escribió para una audiencia judía y presenta a Jesús como el rey, el Mesías prometido. Bien importante, cada uno de los evangelios, lo que se trabaja como prioridad es la historia de Jesús. Entonces, todos presentan a Jesús a un destinatario en particular. Y es bueno saber a qué destinatario escribe cada autor y cómo presentan a Jesús. Porque de esa manera nosotros cuando vayamos a compartir el evangelio a alguna persona, poder tener la estrategia a cómo puedo presentar a esta persona a Jesús. De qué forma, qué carácter de Jesús puedo resaltar al compartir el evangelio a esta persona en particular que, ¿verdad?, Dios ha puesto en mi camino para compartir la verdad. Así que Mateo escribe a la audiencia judía y presenta a Jesús como el rey, y los judíos en ese momento estaban pasando por un proceso difícil con el dominio del reino de Roma. Entonces ellos necesitaban un rey que los liberara del reino de Roma. Así que Mateo, sabiendo la necesidad que tenían ellos de un rey que los rescatara, ¿verdad?, presenta a Jesús como ese rey, como ese Mesías prometido. Así que los judíos escuchaban a Mateo y leían a Mateo y querían saber si ese iba a ser el salvador de ellos. Y por eso, ¿verdad?, la estrategia de Mateo de presentar a Jesús como el Mesías. Marcos fue dirigido a gentiles, principalmente romanos, y presenta a Jesús como el siervo. ¿Cuál es la estrategia de Marcos de presentar a Jesús como el siervo? Es que los gentiles eran personas que trabajaban mucho, que servían, que siempre se mantenían, ¿verdad?, colaborando y eran reconocidos como sirvientes, ¿verdad? A veces en ocasiones hasta esclavos. Así que presentar a Jesús como el siervo era poder identificarse con este Salvador del que están hablando. Es un siervo como yo soy un siervo. Y poder ver y reconocer esa deidad en ese siervo, ese hombre, ¿verdad?, que no cometió error, que no cometió falla y que sacrificó su vida por amor a aquel que decida creer, ¿verdad? Pero era el siervo. Entonces, cuando decían el siervo, ¿qué pasa con ese siervo? Vamos a hablar sobre ese siervo. Les llamaba la atención porque ellos también se reconocían como siervos que servían y eran esclavos en donde se encontraban. Así que también tenemos Lucas, dirigido a una audiencia más grande de gentiles, y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. En este tiempo, cuando Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, estaba pasando por un momento donde la gente comenzó a crear estatuas de humanos, donde la humanidad era tan importante, donde los cuerpos humanos eran tan importantes. Así que cuando se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, la gente decía, espérate, en su humanidad, hablaban de un hijo de un hombre, o sea, el Hijo del Hombre, o sea,
¿quién es este? ¿De quién están hablando? Y ahí entraba la curiosidad para conocer quién era el Hijo del Hombre. Por eso es que Lucas, en su presentación de Jesús, lo reconoce como ese Hijo del Hombre. Y Juan fue escrito principalmente a judíos, y él presenta a Jesús como el Verbo, como el divino Hijo de Dios. Él es el que resalta esa deidad que tuvo Jesús en todo su ministerio, en toda su esencia. Y fue dirigido a personas que aún no habían aceptado a Jesús, que ya habían tomado la decisión de aceptar a Jesús y necesitaban ese discipulado de primeros pasos en el camino de Jesús para poder vivir una vida agradable a la voluntad de Jesús. Así que estos son, ¿verdad?, los autores y las audiencias, los destinatarios a los que escribió, y cómo su estrategia de los autores presentan a Jesús. Así que me gustaría preguntar, a ver quién sabe, quién me puede decir. Ok. ¿Cuál de estos autores, a lo mejor fueron los 4, no sé, pero cuál de estos autores fueron discípulos de Jesús? ¿Fueron los 4? ¿Ninguno? ¿O alguno de ellos? ¿Quiénes fueron discípulos de Jesús? Solo 3. ¿Qué 3? Solo 3. ¿Cuáles 3? Mateo, Marcos y Juan. ¿Alguien está en desacuerdo? Yo en desacuerdo. Solo Mateo y Juan. Mateo y Juan nada más, solo son 2. Mateo. Solo 2. Solo 2, Mateo y Juan. Y los otros 2 son discípulos de los discípulos. Gracias por el aviso para la prueba. O sea, que ustedes dicen que son Mateo y Juan. Alguien dice, no, es Lucas. O no, es Marcos. ¿Qué dice la audiencia? Sí, es Mateo y Juan, profesora. Muy bien, Mateo y Juan, es correcto. Así que los únicos de los 4 autores de los evangelios que fueron también discípulos de Jesús, caminaron con Jesús, fueron Mateo y fue Juan. Entonces, Mateo, ¿alguien sabe cuál era su oficio? Lo dije ahorita, así que si estaban prestando atención. Recaudador de impuestos, recaudador de impuestos. Bien, recaudador. Recaudador de impuestos, sí. ¿Y Juan? Juan era pescador. El discípulo amado. El El discípulo amado. hermano de Santiago, pescador también. Tenía una empresa de pesca. Excelente, muy bien. Entonces, Marcos y Lucas no eran discípulos de Jesús, pero ellos, toda su data que recopilaron para escribir los evangelios fueron a base de personas que sí eran testigos oculares. Cuando decimos testigos oculares, hablamos de personas que estuvieron con Jesús, que acompañaron a Jesús en el ministerio y pudieron hablar según esa experiencia vivida. Marcos y Lucas recopilan esta información. ¿Quién recuerda o sabe de quién Marcos recopila la mayor parte de la información de su evangelio? De Pedro. De Pedro. De Pedro. Muy bien. ¿Y Lucas? Lucas realmente llevó a cabo De Pablo. una De recopilación Pablo. general. Pablo. Es de Pablo, pero ¿qué estaba diciendo? ¿Alguien estaba hablando? ¿Qué estaba diciendo el que estaba hablando? Perdón. Lo que yo estaba diciendo es que realmente no solamente fue de Pablo, sino que él hizo una recopilación general. De hecho, el texto de Lucas dice eso cuando se lo presenta a Teófilo. Claro que sí. Pero la pregunta fue la mayor parte del evangelio. Pues fue de Pablo, pero muy bien. En su investigación, él habló con la mamá de Juan el Bautista, incluso él narra cuando el bebé de la mamá de Juan el Bautista comienza a moverse cuando está con María, y fue todas esas cosas. Son historias que él mismo investigó cuando entrevistó a estas mujeres, ¿sabe? Sí, mucha información que él pone en su evangelio fueron él entrevistando diferentes testigos oculares que vivieron en el tiempo de Jesús, desde su pequeñez, ¿verdad? Desde que estaba en el vientre de su madre, desde que nace como un bebé, desde que era niño y es adulto y termina, ¿verdad?, su misión en la cruz. Así que
Muy bien, qué bueno que saben ahí todo esto y lo discutimos. Otra cosita que sí quería, a ver si saben, ¿cuál fue el oficio de Marcos? Déjame ver si veo las caritas, porque si no me dicen, yo digo. ¿No sabían qué era Marcos? Marcos fue un misionero en preparación. Si vemos el Hechos, sabemos que él fue, acompañó, ¿verdad?, diferentes misiones. Así que su trabajo fue como misionero en preparación. Y Lucas, ya lo dije ahorita, así que, ¿qué fue Lucas? Médico. Muy bien, médico, excelente. Muy bien, es bien importante que sepamos la ocupación de estos autores, a quién le estaban escribiendo, para poder entender esa estrategia, cómo escriben y ver cómo detallan, ¿verdad?, cada uno de sus evangelios. Así que seguimos. Muy bien. Ahora estamos en la sección de identificar la necesidad de los evangelios. Así que entrando en ese contexto y como forma introductoria, es bien importante saber que una de las primeras necesidades que se está trabajando es presentar a Jesús como un rey, porque, ¿verdad?, en el tiempo de Mateo, por 10 años aproximadamente, la iglesia estuvo conformada por judíos, principalmente. Por eso Mateo escribe a estos judíos, presentando a Jesús como el rey, como aquel que ofrece el verdadero reino de Dios. Estaban en un momento donde necesitaban a alguien que los liberara del reino romano, así que ellos necesitaban entender que era en realidad este reino, y podemos ver parte de esto en las parábolas del reino de Mateo 12. Por eso es que Mateo habla mucho del reino, el reino de Dios, porque tenían que explicar que no era que venía a quedarse aquí en la tierra, sino que era un reino espiritual, ¿verdad? Y cuando vemos Mateo 12, vemos tanta énfasis en lo que es el reino de Dios. Entonces, en la necesidad de ver, ¿verdad?, a Jesús como un siervo. Aquí Marcos lo que está viendo es que la otra necesidad fue para creyentes gentiles, especialmente romanos, donde Dios llevó el evangelio a todo el imperio romano, y Marcos presenta a Jesús como el siervo, y esta era una de las designaciones del Mesías en el Antiguo Testamento. Era el siervo que daría su vida por muchos. Entonces, presentarlo como siervo, como le había dicho ahorita, era estratégico porque esas personas que estaban impactando, esos gentiles, eran en su mayoría personas que servían, personas que trabajaban, personas que se enrollaban la manga, ¿verdad?, cada día, y servían y trabajaban, no eran mandando, sino iban y hacían. Así que en la tercera necesidad de presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, Lucas fue escribiendo a estos griegos creyentes para ofrecerles material de los apóstoles mismos, quienes fueron testigos presenciales de Jesús. Así que, como hemos hablado, Lucas hace una investigación y busca y habla con mucha gente que estuvo en ese proceso con Jesús, y después hace una tremenda investigación, ¿verdad?, con Pablo. Y también Lucas es una ¿verdad?, los autores que también continúa haciendo otros libros hablando de todos estos hechos que se presentaron después, cuando Jesús asciende al cielo, ¿verdad?, y se comparte este evangelio. Entonces, los relatos de la tradición oral que había sido pasado uno a otro. Así que Lucas también es uno de los que trae esta conciencia de que, mira, para poder llegar a más gente tenemos que hacer esto por escrito. No solamente una expresión oral, sino también escribirlo y enviarlo. Entonces, estos tres primeros evangelios que hemos hablado son los evangelios sinópticos. Cuando hablamos de sinópticos, se deriva de dos palabras griegas, vistos conjuntamente o vistos en general. Cada uno tiene características y perspectivas especiales. Y al ser sinópticos, nos permite la oportunidad de poder compararlos los tres juntos mientras los vamos leyendo. Obviamente vamos a darnos cuenta que no están en el mismo orden. Y ya sabemos que es que no están ordenados cronológicamente, sino ordenados por acciones
y lo ordenaron según el destinatario que iban a impactar. No tienen la intención de ser biografía, sino de presentar a Jesús en un ángulo en particular, como rey, como siervo, ¿verdad? Como hijo de Dios, como hijo del hombre. Y no son contradictorios, sino que son complementarios. Entonces, por el otro lado, Juan expresa más abiertamente un lenguaje que describe la deidad de Jesús, equilibrándolo con su dependencia del Padre. Como Jesús, siendo Dios, aún así en todo dependía de su Padre. Fue obediente a su Padre. Y Juan habla de las verdades que se expresan en un estilo literario sencillo, pero con un pensamiento profundo, invitando a estos nuevos creyentes e inconversos a que le buscaran, que buscaran a ese Dios, a ese único Dios real, a ese verbo. Así que los 4 evangelios fueron llevados con sensibilidad a la necesidad de su destinatario. Bien importante que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, estos diferentes ángulos de los 4 evangelios, esta estrategia, cómo se lleva estos evangelios, debemos tener en cuenta que cada autor fue sensible a la necesidad y llevó este evangelio, este mensaje, de una forma que ellos pudieran entender. Y a la hora de nosotros estudiarlo, es bueno saber qué estaba pasando con los destinatarios, qué estaba pasando con el autor, qué ocurría en ese presente, antes de interpretar cualquier versículo, ¿verdad?, ante nuestra vida, sino encontrar por qué fue el contexto que se está llevando, entender el mensaje que Dios está llevando en este momento, y entonces, ya sabiendo el mensaje real de lo que estaba aconteciendo, entonces, ¿cómo lo aplico a mi vida o al presente? No sacar versículos que se escuchan bonitos y aplicarlos a realidades, pero no saber realmente por qué se dijo ese versículo. Por eso es bien importante estudiar siempre el contexto histórico y el contexto cultural por el cual se escribe cada una de estas partes. Así que es bien interesante la sensibilidad que tienen los autores con estos destinatarios. Es como, por ejemplo, ahora mismo, si yo les digo a ustedes, esta es la hora de cenar. Muchos de ustedes quizás ya están comiendo y no activaron la cámara porque están comiendo, o muchos de ustedes están diciendo, no, yo tengo una hambre, no me hables de comida ahora, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿verdad?, cuántos hay aquí que son de Colombia. Quizás no sé si hay algún otro país por aquí en representación, no sé si hay puertorriqueños aquí. Yo soy boricua, yo soy de Puerto Rico, vivo en Estados Unidos, pero soy de Puerto Rico. Así que no sé si me pueden mencionar algún país que esté aquí que no sea Colombia. México. Chile. México. Chile. Argentina. Perú. Chile. Bueno, hay de todo. Bueno. Costa Rica. Costa Rica, muy bien. Ecuador. Hay gente desde Colombia también, ¿verdad? Así que, mira, si yo les digo, ¿verdad?, como estamos hablando, que hay hambre, y yo les quiero hablar de algún tipo de comida, ¿verdad? Pues si todos los de Colombia, estoy segura que quizás yo espero que entiendan esto que les voy a dar, no sé, vamos a ver, ustedes me dicen después si entendieron. Pero si vamos a hablar de Colombia y de su comida, si hay hambre en este momento, yo quiero llevar un mensaje a esa hambre, ¿verdad?, que ustedes entiendan, algo que yo les quiero ofrecer para saciar esa hambre. Así que yo hablo de arepas y posiblemente ustedes me dicen, sí, yo sé lo que son arepas. Yo hablo de empanadas y ustedes dicen, claro que sé que son empanadas. Puedo hablarles de bandeja de paisa y ustedes dicen, pues, claro que sé lo que es la bandeja paisa. Puedo decir una picada y ustedes pueden entender, ¿verdad?, lo que es una picada. Puedo decir un sancocho y ustedes dicen, claro, eso es lo que necesito en este momento, ¿verdad? Puedo hablar de una trucha al ajillo y ustedes saben, ¿verdad?, qué significa la trucha al ajillo. Pero ahora, yo soy de Puerto Rico. ¿Hay alguien aquí de Puerto Rico? No escucho a nadie, así que entiendo que no. Así que si seguimos hablando, ¿verdad?, de la comida, yo, como puertorriqueña, yo sé lo que es un mofongo de plátano. ¿Alguien sabe lo que es un mofongo de plátano? Ok, está hablándome de comida, mofongo de plátano, ¿qué es eso? Si yo no hablo siendo sensible al conocimiento de la gente que estoy impactando, no me van a entender. Pero obviamente yo les digo rápido, no se van a quedar con la duda, un mofongo de plátano, ¿verdad? O sea, es un mofongo que se hace, se fríe, luego como que se machaca, ¿verdad?
chicharrón, con ajo, y se forma en una montaña. Y ese, ¿verdad?, es el mofongo de plátano. Igualmente las alcapurrias. ¿Alguien sabe lo que son alcapurrias? Nadie sabe lo que es alcapurria. Pues esto se hace con plátano y se rellena de carne. Y si yo les pregunto, ¿saben lo que son los pasteles? Quizá algunos me dicen, ¿el pastel de cumpleaños? No. En Puerto Rico decir pasteles es como decirle a ustedes más o menos como los tamales. Así que, ¿verdad? Qué importante, si yo hablo con un puertorriqueño va a entender todo esto, pero si hablo con alguien de Colombia, quizá me dicen, yo no entendí nada de eso. Igualmente, cuando yo busco las comidas de Colombia, yo las leí yo, que son eso, les fui a buscar fotos, a ver lo que era, y yo decía, wow, qué buena está esta comida. Pues así mismo, ¿verdad? Los 4 evangelios fueron llevados con sensibilidad a la necesidad de su destinatario. Por eso presentan a un Jesús como rey, a las personas, ¿verdad?, que se presentan como un rey, presentan a Jesús como siervo, a Jesús como hijo del hombre, a Jesús como el hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso existen estos 4 evangelios, porque se trabajó con poblaciones diferentes. Así que yo no puedo, vamos a hablar de comida y yo hablo de alcapurrias nada más, no todo el mundo me va a entender. Y tienen que entonces hacer una investigación del contexto histórico y de dónde y de qué cultura es esto, ¿verdad?, para poderme entender. Pero para poder impactar vidas de manera rápida, a veces hay que hablar ese idioma que me puedan entender. Así que, pasando ahora a otra de las partes importantes que quiero discutir hoy, es que cuando nosotros empecemos a estudiar ahora los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes grupos religiosos en contra de los evangelios. Y los quiero mencionar para que más o menos cuando empiecen a escuchar los diferentes tipos de religiosos, que ustedes identifiquen, ya yo sé qué religiosos eran ellos, ya sé por qué Jesús hace esa enseñanza a los fariseos de esa manera, porque los fariseos entendían esto. Ya sé por qué hablaba los saduceos, porque los saduceos entendían esto. Así que uno de los grupos que vamos a estar viendo son los fariseos, que significa separado. Se levantaron durante el tiempo de los macabeos y se separaban de la gente común por causa de su celo. Ellos aceptaban tanto la ley escrita como la oral, y las ponían al mismo nivel, porque esa fue otra cosa, cuando se lleva el mensaje oral y también escrito, ustedes saben que las cosas nuevas, no todo el mundo los recibe igual, y decían, no, ese escrito no es el oral, pero otras personas sí, pues fueron receptivas. Los fariseos sí, aceptaron tanto el escrito como el oral al mismo nivel. También los fariseos creían en lo sobrenatural, creían en la resurrección y la inmortalidad del alma, y eran legalistas que añadían a la ley. Por otro lado, los saduceos eran una clase superior de la sociedad. Ellos eran conformados por principales sacerdotes que ¿verdad?, estaban más enfocados en los motivos políticos más que en los religiosos. Así que trabajaban más con la aristocracia, ¿verdad?, de la sociedad. Solo ellos creían que la ley escrita era la que era de verdad, la ley, no la ley oral. Pero al mismo tiempo se contradecían porque no creían en la resurrección. Y escrito estaba que resucitó. No creían en lo sobrenatural, en los milagros, pero escrito estaba la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de diferentes personas que pudieron cobrar la vista, que pudieron caminar, que pudieron dejar su lecho, ¿verdad?, y ir a testificar lo que Dios había sanado. Tampoco creían en la existencia de ángeles ni de demonios, y no creían en el Mesías, no creían en el cielo, y tampoco creían en el infierno. Y era una facción liberal de la religión. Entonces, los escribas, estos eran estudiantes profesionales de la palabra de Dios, y se encargaban de copiar la ley. Ellos se ligan a los tiempos de Esdras, y son las personas que le tenían alta estima y se tenían que ir a la escuela para llegar a ser un escriba. O sea, que ellos eran los que escuchaban, iban escribiendo para toda esa información oral se fuera redactando. También están los celotes, que son los que detestaban a Roma y sus deidades. Manifestaron resistencia armada, ellos buscaron la libertad por ellos mismos en lugar de esperar en el Mesías, y aún cuando esperaban su venida. Así que estas personas, los que se consideraban
celotes eran aquellos que se rebelaron a los romanos, que no, ese reino romano ya estaban tan cansados que decidieron por sus propias fuerzas luchar con este reinado romano y no esperaron en el reinado de Dios, ¿verdad? También están los herodianos, que era una facción política religiosa que apoyaba a Herodes y a la autoridad de Roma, y estos estaban de acuerdo en pagar tributo, lo que desagradaba mucho a los fariseos, y aunque ambos deseaban que la religión judía continuara, ellos sí tenían sus percances por esta cuestión de lo económico, de los tributos, de pagar, ¿verdad?, las diferentes taxes, como diríamos acá en nuestros tiempos, que tenían que pagar en esos tiempos. Entonces, los samaritanos, estos son los restos de las 10 tribus. Era una de las políticas de los asirios, que era dejar gente pobre en las tierras que conquistaban y mezclarlos con los asirios. Así que eran un resultado de una mezcla de personas con una religión también mezclada. Por esa razón, ¿verdad? Ellos se opusieron a la construcción del muro por Nehemías y tenían su propia Biblia, su propio sacerdote, y por lo cual eran odiados por los judíos, porque creían en muchos dioses, tenían su propia Biblia, su propio sacerdote, ¿verdad? Y no estaban abiertos a reconocer el Mesías. Los Sanedrín eran un cuerpo, pero ¿verdad? En los evangelios también vemos como una samaritana, es la primera que lleva el evangelio, acepta ese mensaje de salvación, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver las semanas que entran, no voy a entrar en eso, pero sé que se sabe más o menos de quién estoy hablando. También están los Sanedrín, que era un cuerpo judío que gobernaba sobre Israel. Se cree que estaban formados por 71 miembros distinguidos y en realidad eran 70 líderes y el sumo sacerdote. Era el tribunal con autoridad para regir en todos los asuntos del pueblo, y obviamente la sentencia capital recaía sobre la autoridad de Roma. Entre los miembros estaban el sumo sacerdote, estaban los jefes de las familias distinguidas, estaban los escribas, fariseos, saduceos y alguaciles. Así que esto eran, ¿verdad?, las autoridades máximas que componían el Sanedrín. También estaba la sinagoga, que se desarrolló durante la cautividad, aun cuando no se tenían registro de sus orígenes. Se cree que fue así porque en esta época no tenían templo. Y en la sinagoga se adoraba y se enseñaba la ley. Este fue el lugar estratégico del gran misionero Pablo, ¿verdad? Él llegaba a un lugar, lo primero que buscaba era una sinagoga para compartir el mensaje, ¿verdad? Y buscar a estas personas que estudiaban la palabra, que entendieran la verdad y pudieran dentro de la sinagoga hablar de la verdad. Ellos leían la ley y la cantaban y se consideraban la colección de leyes orales llamada el Talmud. Entonces, ¿verdad? Y con eso, ahí tenemos diferentes tipos de religiones, de religiosos que componían en este entrar, ¿verdad?, de lo que era el cristianismo, la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo interpretar los evangelios? Y con esto vamos a ir terminando esta última parte, ¿ok? Ya sabiendo que tenemos historia en estos evangelios, sabiendo que hay 4 autores con 4 backgrounds diferentes, reconociendo que tenemos diferentes religiosos dentro de estos 4 evangelios, reconociendo, ¿verdad?, que hubo muchos milagros, que hubo muchas situaciones. ¿Cómo puedo interpretar todas estas historias, todos estos personajes de los evangelios? Yo les voy a dar 2 preguntitas sencillas que ustedes les pueden usar como guía en su proceso de interpretar y de poder sacar el mensaje de los evangelios. Primero, ¿qué nos dice esta historia pequeña sobre Jesús? Cualquier historia que tú estés viendo en el evangelio, ¿qué me habla de Jesús? Porque sabemos que ya los 4 evangelios estamos hablando de la historia de Jesús. Así que, ¿qué yo puedo leer en este capítulo de Mateo, o en este capítulo de Marcos, o en este capítulo de Lucas o de Juan, que me esté diciendo de Jesús? ¿Qué yo voy a aprender de Jesús sobre esta historia? Tenemos que entender el mensaje en cada historia, enfocándonos en la vida y en la enseñanza de Jesús. Y la segunda pregunta es, ¿qué está tratando de decir el escritor a sus oyentes por la manera en que coloca estas pequeñas historias?
por qué el autor seleccionó esta acción, esta historia, colocarla en este capítulo, qué quiere decirle al destinatario, ¿verdad? Y cuál es su estrategia con esto que está llevando. Es bien importante que siempre reconozcamos y contestemos estas dos preguntas en medio de nuestro estudio antes de compartir, ¿verdad? Un versículo que no sabemos por qué se dijo, que no sabemos a quién se dijo, que no sabemos la intención del autor y decir, mira, esto lo voy a sacar porque significa que no vamos a tener dolor o significa que no vamos a tener enfermedad. Pero, ¿qué estaba pasando en ese momento? Vamos a ver si realmente eso fue lo que significó en ese tiempo. Y si es lo que significó, pues entonces está bien aplicado. Si no, lo estamos sacando de contexto y de eso tenemos que cuidarnos mucho a la hora de compartir el mensaje. Así que cuando vamos a aplicar el mensaje, es bien importante hacernos la pregunta, ¿cómo funciona esto en la vida real? No puede pasar por alto el contexto de lo que se está narrando y también la aplicación no debe pasar el contenido de todo el consejo de Dios. ¿Sabe? ¿Cuál es la enseñanza de Dios al llevar este mensaje a este destinatario? Y basado en ese mensaje, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo aplico en las necesidades que estamos viviendo en este tiempo? ¿Cómo lo aplico con esto de la pandemia? ¿Cómo lo aplico con las necesidades económicas? ¿Cómo lo aplico con la necesidad en el matrimonio? ¿Cómo lo aplico en la necesidad de una buena educación para los adolescentes o para los jóvenes o para los niños? Y en cada ministerio que trabajamos en nuestras iglesias. Entonces, nuevamente, no debemos leer los 4 evangelios como narraciones de sucesos del pasado, sino como un mensaje de vida espiritual para el tiempo presente. Así que es bien importante, ¿verdad? Les voy a dar otras estrategias de cómo leer las historias individuales que aparecen en los 4 evangelios. Siempre que tú leas una historia individual, como el hijo pródigo o como la mujer de flujo de sangre, que son historias pequeñas dentro del, ¿verdad? Del evangelio, vamos a ver, para estudiarlo, hacernos las preguntas de quién es la persona que involucrada en esta historia, qué le está pasando, cuándo se trabajó, cuándo pasó, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Cuando nos contestamos esas preguntas, ya podemos buscar ese contexto histórico, contexto literario, contexto cultural, ¿verdad? Y poder entender mejor el personaje, la historia, nos va a ayudar si contestamos esas preguntas. Otra de las cosas es buscar instrucciones interpretativas que el mismo autor da. ¿Sabes? Cuando tú interpretas exactamente lo que el autor quiere dar al destinatario, no es lo que yo entiendo que es para mí o lo que yo entiendo que es para mi hermano en Cristo, sino que el autor realmente quería llevar a este destinatario. Y debemos tomar nota de todas las cosas que se repiten en la historia. A veces vemos, por ejemplo, si vemos, esto no es del Evangelio, ¿verdad? Pero es un pasaje que es bien reconocido, el capítulo 1 de Josué, que en el primer capítulo en 3 ocasiones se dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. So, esas palabras se repiten en 3 ocasiones en ese capítulo, ver por qué esa repetición, tomar nota de las cosas que se repiten. También debes estar alerta de los lugares donde la historia cambia a un discurso directo, ¿verdad? Cuando Jesús habla directamente con las multitudes, pero de momento hace ese giro y habla directamente con sus discípulos. Entonces, también dentro de los evangelios vamos a encontrar series de historias. Entonces, para poder entender estas series de historias, debemos observar las conexiones que tienen estas historias, por qué fueron organizadas una detrás de la otra, ¿verdad? En un mismo capítulo o en una misma serie, ¿verdad? De capítulos en un libro de los evangelios. Así que para poder observar las conexiones debemos observar patrones, debemos observar temas, conexiones, frases de transición, conjunciones, debemos observar cómo las historias difieren en puntos principales, quiénes son los personajes principales y qué dice Jesús, cuál es su enseñanza y cómo responde la gente a él. Así que son estrategias para poder entender, ¿verdad?, más los evangelios, sus historias individuales, sus historias en serie. Así que voy ahora 100 millas en zona escolar, ¿ok? Voy a hablar un poquito
de forma panorámica, rapidito, las formas de literatura en los evangelios. Esta presentación yo la voy a estar subiendo, ¿verdad?, en el sistema, así que pueden después bajarla y releerla y estudiarla y tenerlas para ustedes, ¿verdad?, para que las sirva de referencia a otros estudios que puedan estar haciendo. Así que uno de los géneros literarios es la hipérbole, que es la exageración, donde existen en los evangelios porque busca conectar de una forma poderosa con los lectores y definir así un punto. Se da cuando una verdad es sobreenfatizada y no se debe forzar una interpretación literal, sino que obviamente sabemos que es una exageración, es una hipérbole. También está la metáfora y está el símil. La metáfora es la comparación que está implícita, ¿verdad? Como en Mateo 5:13, que habla de que somos la sal de este mundo, y lo que habla, ¿verdad?, de esa importancia, que si el sazón no sirve para, la sal no sirve para sazonar, igualmente nosotros sí no estamos sazonando, ¿verdad?, no tenemos el valor adecuado. Y también está el símil, que es una comparación que es explícita con la palabra como. ¿Verdad? Los dientes son como perlas, ¿verdad? Asimismo, hay diferentes símil y un ejemplo de ello lo podemos ver en Mateo 23:27. Por factor tiempo no vamos a leerlos, pero están ahí en referencia, que después cuando repasen otra vez la presentación los leen. Esto también está la nota, ¿verdad? Cuando trabajamos con metáforas y símiles, vemos la nota, podemos notar la intención de la comparación para poder encontrar el significado de esa figura. Vemos si es una comparación implícita o si es una comparación explícita, ¿verdad? Ahí es donde vemos la diferencia entre la metáfora y el símil. También vemos ironías narrativas, donde vemos que tienen una base en contrastar lo que se espera y lo que realmente está sucediendo. A veces hay una historia que tú la vas viendo y tú ves que va a haber tristeza, dolor, pero de momento termina con un fin de victoria. O una historia que es todo hablando de cosas positivas y de momento un final desastroso, ¿verdad? Y un ejemplo de eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, se los doy a asignación para que los repasen, cómo vamos viendo la historia como que, wow, provisión, esto, lo otro, y después de momento al final, boom, este final que yo no me lo esperaba. Estos son ironías narrativas que se usaban de estrategias para llevar historias interesantes que capturaran la atención del destinatario. Entonces, también están las preguntas retóricas, que son preguntas que están diseñadas para enfatizar un asunto más que buscar una respuesta. Son las que se conocen como preguntas obvias, como que obviamente se pregunta esto, la respuesta es esto, pero que queremos llevar al lector a recordar el énfasis de reconocer esto, que yo sé que es obvio y lo sé, pero me lo vuelvo a preguntar para reflexionar la importancia de eso. Y lo podemos ver en Mateo 5:46, 6:27, Marcos 4:40 y otros más. Y pues también podemos ver el paralelismo que, ¿verdad?, se usa para describir una relación entre dos o más líneas en el texto. Podemos ver, ¿verdad?, Mateo 7:7, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y un Marcos 4:22 que dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de salir a la luz. Así que estamos viendo los paralelos. El paralelo es, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿sabes? Si yo pido, yo voy a tener. Si yo busco, yo voy a hallar. Si yo llamo, se van a abrir las puertas. ¿Ves? Y ahí está viendo estos dos paralelos. Si hago esto, voy a tener esto, ¿verdad? Y igualmente en Marcos 4:22, cuando dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, aquí no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, y después el paralelo es, ni escondido que no haya de salir a la luz, ¿sabes? Que está haciendo paralelismo, que están significando lo mismo. Entonces ahí van a haber más ejemplos. Por factor tiempo voy a continuar rapidito. Entonces otro de los géneros literarios es la parábola, que es una historia que tiene dos niveles de significado, donde ciertos detalles en la historia representan algo más. Se expresa y se dice como ellos entienden, como las personas que estaban ahí entendían, y lo hacían de una manera literal, pero había otro mensaje que era para que lo entendieran los discípulos. Así que la dificultad de identificar cuánto
de los detalles tenían un significado, era algo, ¿verdad?, que había que profundizar, y muchos en el pasado han tomado mucha libertad al interpretar detalles de las parábolas. Al final del siglo XIX, los estudiosos insistieron que todas las parábolas tienen un solo punto y que esta regla no se podría aplicar al hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuál punto único escogeríamos? ¿El hijo menor, el hijo mayor o el padre? Así que hay muchos estudiosos que hablan, no, las parábolas solamente tienen un significado. Otros dicen, no, tienen dos significados. Entonces, hubo un debate entre estudiosos, ¿verdad? Y una de las cosas que trajeron en debate es que, mira, el hijo pródigo, cuando tú lo lees, ahí tú puedes ver el punto del hijo mayor, el hijo menor, el padre, ¿sabes? Muchas maneras de poder ver un mensaje en esa parábola. Así que las parábolas de Jesús no deben alegorizarse hasta el último detalle microscópico, pero tampoco debiera limitarse a un solo punto, sino que ver los diferentes escenarios, diferentes personajes y ver qué Dios quiere hablar con esas parábolas. Entonces, bien importante que sigamos dos reglas principales en el proceso de las parábolas. Primero, busca un punto principal para cada persona principal o grupo de personajes, y puedes hacer ese ejercicio cuando lees Lucas 15 del 11 al 32. También los puntos principales que encuentres deben ser aquellos que los oidores originales debieron haber entendido. Ver por qué la estrategia de esta parábola la estoy llevando. Entonces, ver por qué de esa manera se expresó a ellos, que ellos entendían en ese momento, cómo ellos vieron el significado del contexto literario, de esas palabras que se usó para llevar el mensaje. Entonces, al final, ¿verdad? Cuando vemos ese contexto histórico, cuando vemos ese contexto cultural, cuando vemos el contexto literario, cuando vemos las intenciones del autor, cuando vemos la necesidad del destinatario, cuando comparamos las diferentes versiones de cada uno de los autores en el Evangelio y profundizamos en este estudio de la historia de Jesús, podemos, ¿verdad?, aplicar el mensaje. Y cuando aplicamos el mensaje es cuando leemos los evangelios y debemos buscar, ¿verdad?, cómo aplicarlo a nuestra vida real. Es cuando realmente entendemos la palabra de Dios y hacemos más que leer, sino que buscamos interpretar y accionar ante el mensaje, ¿verdad?, que encontramos. Y así permitimos que las grandes verdades del evangelio penetren en nuestro corazón y mente para hacer una verdadera diferencia en nuestras vidas. ¿Verdad? Que ese mensaje que llegue de conocer a un Jesús con tantas cualidades de liderazgo, con tantas cualidades de una persona que ama y que es sensible a la necesidad y que tiene compasión y que perdona, que perdona aunque no merezcan, ¿verdad? Tantas cosas que podemos sacar de Jesús en su historia, de los 4 evangelios, que nosotros mismos decimos, ¿sabes qué? Yo quiero ser imitador de Cristo. Bueno, Pablo, cuando vio toda esta historia, cuando vivió todas estas cosas, él se fue a hacer misiones por todos lados y a hablar de la importancia de ser imitadores de Cristo. Y donde quiera que iba, ¿verdad?, buscaba imitar a Jesús. Cuando recibimos el mensaje y admiramos ese protagonista que es Jesucristo, ¿verdad?, decimos, wow, yo quiero ser como Jesús en cada área de mi vida. ¿Qué haría Jesús? En cada situación que estoy viviendo, ¿qué haría Jesús? Yo quiero hacer lo que Jesús haría, ¿verdad? Y para poder hacer lo que Jesús haría, tenemos que conocer más de Jesús. Y no hay nada mejor que poder estudiar los 4 evangelios que hablan de esa historia de Jesús y su estrategia en cada misión y cada acción que hizo. Así que a eso nos vamos a dedicar las siguientes clases. El próximo miércoles 14 de julio vamos a estar hablando de Mateo y Marcos directamente. Y el 21 de julio vamos a hablar de Lucas y Juan. Y vamos a hacer el cierre ese 21 de julio, donde, ¿verdad?, vamos a llevar mucha información, obviamente poder discutir esos 4 evangelios ¿verdad?, prácticamente en 2 días o 3 días, porque hoy hablamos mucho de los contextos y del trasfondo de estos 4 evangelios. Quizás es poco, pero una de las cosas que me encantaría lograr con este curso es crear como esa hambre o ese deseo de seguir buscando y profundizando y darte cuenta que cada vez que tú lees, que cada vez que tú estudias, te vas a encontrar tantas cosas que tú dices, wow, es que realmente Dios sabía lo que estaba haciendo y la manera estratégica que hacía cada cosa. Tú dices, wow, realmente esa estrategia de Jesús yo la quiero tener y yo la puedo lograr con la sabiduría que Él me puede dar. Así que no hay mejor manera de imitar a alguien que conocer bien cómo es ese alguien.
Y eso es lo que vamos a buscar en estos días, estudiando los 4 evangelios. Así que los espero el próximo miércoles. Vamos a estar hablando de Mateo y de Marcos, y sé que van a haber muchas cosas que quizás ya saben, pero quizás también hayan cosas nuevas que ustedes digan, wow, eso no lo sabía, y vamos a ampliar conocimiento. Así que cuando yo me preparé para hacer el curso, también yo decía, wow, esta parte es nueva para mí. Así que realmente lo más que me llevo de este curso y lo que me encanta enseñarlo es porque lo que hacemos es resaltar la imagen de Jesús y conocerlo más. Y la conclusión de este estudio siempre va a ser, wow, admiro tanto a Jesús, admiro su estrategia, y vamos a querer salir de aquí siendo como Él, ¿verdad? Y eso es una bendición. Así que busquemos más de Jesús, busquemos crecer en Él, busquemos fortalecernos en Él y accionar como Él. Así que con esto termino la clase en el día de hoy. Les doy las gracias por haberse presentado y nos veremos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal, ¿verdad? Y estén pendientes a la plataforma, que ahí voy a estar subiendo la presentación y la grabación de esta clase, que si quieren repasar, ¿verdad? Lo pueden tener. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, estoy bien. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Gracias, Nos profe. vemos. Ok, que Dios les bendiga a ustedes también. Dios la bendiga. Nos vemos el Gracias. próximo miércoles. Gracias. Profe, Profe, Que bendigan. gracias. ¿puedo Muchas hacer una gracias. pregunta? Hasta mañana. Hasta Bendiciones. mañana. Muchas gracias, profe. ¿Alguien dijo una pregunta? Sí, René de Bolivia, ¿cómo está, hermanita? Bendiciones. Amén. Dentro de los grupos que usted ha mencionado, los religiosos o sociales dentro del pueblo de Israel, habían, creo, también otros dos grupos, uno de los asmoneos y otro de los esenios. ¿Estos dos grupos están incluidos dentro de los 4 evangelios o tenemos solamente en otros escritos? ¿Esos grupos religiosos en dónde exactamente lo ha leído? Bueno, creo que en libros. Porque por lo menos en los que más que se repiten constantemente en los 4 evangelios son los que mencioné. Y los menciono para que sepan bien la historia de estos grupos religiosos, que a la hora de ver a Jesús en acción y trabajando directamente con ellos, cómo entonces entender por qué Jesús accionó de la manera que accionó. Estos grupos religiosos que mencioné son aquellos que tuvieron contacto con Jesús. Ya, está bien, gracias, hermano. Gracias. Sí, y si hay más, puede que haya más, ¿verdad? Yo estuve en ese tiempo, posiblemente hubieron muchos más que no se documentan en los escritos, ¿verdad? Así que si ustedes encuentran más, la semana que viene ustedes dicen, miren, estos son grupos religiosos que también tuvieron contacto con Jesús en este momento y lo dice el Evangelio en esta parte. Amén. Y seguimos creciendo todos juntos, ¿verdad? Y viendo más. Pero por lo menos los que he mencionado son aquellos que podemos ver en la Biblia que Jesús tiene ese contacto con ellos directamente en alguna parte de los evangelios. Profesora, disculpe, tengo una pequeña consulta. Sí. Mencionó de los samaritanos que ejemplos tenían su propia Biblia, que se pusieron a la reconstrucción del templo cuando estaba el profeta Nehemías. Un poquito, ¿cómo se dio ello? ¿Por qué? O sea, tengo entendido que ellos solo leían, me parece, la Torá nomás, los 5 primeros libros, pero no todo el Tanakh. Y que también tenían esa rivalidad con los judíos, era porque se habían un poco ya fusionado con las otras culturas, habían adoptado esa religión, o cómo se dio esa división de templos, sacerdotes, su propia versión de la Biblia. Sí, los samaritanos fueron como lo que sobró de las 10 tribus. Entonces, de eso que sobró, se mezcló todo, y al mezclarse todo, crearon estas nuevas culturas, estas nuevas creencias, y se mezcló tanto que ya no era puro. Por eso es que no querían saber de ellos, porque estaban mezclados. Pero fue como lo que sobró de esas las últimas 10 tribus, y era una cultura bien mezclada. Por eso es que decían como que no, ellos no son puros, los samaritanos no los soportamos porque
crearon su propia Biblia según esa unidad de tanta gente ¿verdad? Que mezclaron y que procrearon en esa mezcla de culturas y de países. Gracias. Y bueno, hay mucho que estudiar de cada uno de esos grupos religiosos que también pueden tomar un tiempito y sacar más información ustedes, buscar de cada uno de ellos, porque hay mucha literatura sobre estos grupos religiosos. Pero mi curso lo quiero enfatizar más en los evangelios y ese mensaje de la historia de Jesús. Que si podemos hacer hasta otro módulo de hablar nada más de los grupos religiosos, ¿verdad? Podríamos hacerlo. Pero en este módulo en particular me voy a enfocar mucho más en ese mensaje de los 4 evangelios, cómo estos autores resaltan a Jesús en cada una, ¿verdad? De esa cualidad de Jesús, siendo siervo, siendo rey, siendo hijo del hombre, siendo hijo de Dios. Así que gracias por esas preguntas y me gusta que tengan preguntas porque quiero que salgan de aquí. Voy a buscar la información en libros, voy a buscar en enciclopedias, voy a buscar en internet, ¿verdad? En buenas bases y buenas referencias. Y hagan investigaciones y busquen más información. Mientras más información tengan, más conocimiento y mejor van a entender la palabra de Dios y su contexto histórico, cultural, literario y todas las áreas, ¿verdad?, que podemos interpretar. Así que, si no hay más preguntas. Maestra, Sí. Más que una pregunta, es una petición. Le quería pedir que si puede subir luego los PDF y el video, porque tenemos otras clases y se nos están juntando. Y cuando tardan en subirlo, pues no alcanzamos a estudiar a tiempo y suben el examen y nos dan un poquito de tiempo para prepararnos. Sí, no se preocupe, yo lo voy a estar subiendo en esta misma noche. Una vez termine la grabación, la voy a subir a mi canal de YouTube y de ahí lo voy a subir a la plataforma y ya el PDF está hecho, que eso es cool, no hay problema. Yo voy a tratar de hacerlo si no lo hago esta noche, lo hago mañana a primera hora. ¿Está bien? Muchísimas gracias, maestra. Dios la bendiga. Amén, amén. Profe, Sí. ¿cómo la encontramos en YouTube? El canal que tengo solamente lo tengo para las clases, lo tengo privado y abro el acceso más que a los estudiantes que doy la clase. So, cuando ustedes vean el video, van a darle al video y ahí van a poder ver todos los videos referentes al curso. Pero en sí no tengo un canal de YouTube. Es mucho tiempo para, ¿verdad? Administrar un canal de YouTube. Así que... Ok, profe. Voy a abrir un canal donde voy a poner todos los videos del curso. Eso es lo que van a poder ver. ¿Está bien? Bueno, familia, pues vamos a dar por concluida nuestra clase en el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga. Dios la bendiga, maestra. Gracias. Amén, maestra. Bendiciones.